Desde aquí ya se va teniendo un vistón increíble. Y es increíble la cantidad de gente que está subiendo al cerro. Yo creo que arriba no vamos a caber. ¿Quién se lo iba a imaginar? Nos encontramos una llama. Y lo importante es que no nos escupió, Eric. 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000. No, yo no lo controlo. Ahí tienen a Eric probando sustancias que le dan personas extrañas que acaba de conocer. Qué mejor manera que venir a la cima de un edificio. Vean el vistón que tenemos a toda la ciudad de Bogotá. Buenos días, tardes o noches, parceros y parceras, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos por primera vez en la vida en tierras suramericanas. Llegamos a Colombia, específicamente estamos en Bogotá, la capital de este país. Es una ciudad gigante con aproximadamente 8 millones de personas. Además es la tercera capital más alta del planeta, entonces se pone helada. En la noche era un congelador, estaba como a 11 grados centígrados. Si vieron el video anterior me van a entender y van a saber qué fue lo que pasó. Y aquí en la capital de Colombia vamos a arrancar la gira por este país. Vamos a visitar los mejores lugares que tiene esta tierra para ofrecernos. Y para empezar vamos a visitar uno de los lugares más icónicos de Bogotá. Aquí estamos en una zona que se llama La Candelaria. Hay un montón de museos que de hecho yo nunca he entrado a un museo, entonces va a estar bien interesante hoy. Además nos anda acompañando el ministro de Obras Públicas y Transportes, el licenciado Eric Acuña. Solo vine para probar buñuelitos nada más. Solo a eso y se va. Pruebo eso y me voy ya. Así que ahí lo tienen, señores, andamos prácticamente solos. Y aquí arrancamos el tour por este lugar. Solo bueno, vamos a ver qué nos espera. Colombia. Aquí estamos empezando la subida al Cerro Montserrat y es increíble la cantidad de personas que van para arriba. Además cabe recalcar que hoy es domingo, además es puente, a lo que entiendo mañana es feriado, entonces está llenísimo, un montón de gente caminando, un montón de gente en bicicleta. Hay ventas aquí por todos lados si necesitan agua, si quieren comprar algo dulce, pero esto se ve interminable. Yo ni siquiera sé si vamos a lograr llegar arriba. Vean lo alto que se ve eso. Las escaleras se ven diminutas. Amigos, no hemos ni empezado y duele la nariz de respirar tan frío. Desde aquí ya se va teniendo un vistón increíble y es increíble la cantidad de gente que está subiendo al cerro. Yo creo que arriba no vamos a caber. Vean que si no está frío aquí. En esta subida al Cerro Monserrate definitivamente ustedes se pueden morir de lo que sea menos de hambre. Hay puestos, no sé, cada 15 metros hay un puestico. Hay música, la gente sube súper alegre. Está muy tuanis aquí. De hecho, no sé si aquí es medio camino porque hace un rato veníamos ya explotados y no veníamos ni por un cuarto. Pero yo creo que ya es como medio camino. La vista está impresionante y hay restaurantes aquí arriba. Efectivamente, bichos, apenas estamos llegando a la mitad del camino y aquí... No sé qué está pasando, pero hay una llama. Vean ahí donde está. ¿Es una llama? Es una llama. Sí, es. Efectivamente sí es una llama. Es la primera vez en la vida que me topo una llama y la topamos aquí subiendo el Cerro Monserrate en Colombia. Por supuesto vamos a tomarnos la respectiva foto. Son los únicos del Cerro Monserrate. Somos afortunados, aquí los encontramos. Tome la fotico del recuerdo con su celular, familia. Estas son las que escupen, ¿verdad? Sí, cuando se sienten en peligro ellos. Cuando está en peligro escupen. Esa es el modo de defensa de ellos. Del resto, ¿Quién se lo iba a imaginar? Nos encontramos una llama y lo importante es que no nos escupió, Eric. Eso es lo mejor de todo. 3/4 de la subida, aquí siguen habiendo más puestos de comida. Por eso pueden venir seguros, pero sí, está cansada la subida. Señora, ¿por qué prenden velas aquí en...? Es una tradición de que la gente sube a Monserrate y enciende la velita dándoles gracias a Dios por la salud, el trabajo, la familia, el trabajo, por tantas cosas que nos regala nuestro Señor. Entonces la gente enciende la vela aquí, ya que en la iglesia no la dan a encender, también es el único sitio para encender es acá. ¿Arriba hay una iglesia? No, sí, pero no la dan a encender. Allá solamente hacen bendecir la agua, los artículos religiosos, pero no dejan prender la velita, entonces la gente enciende la velita acá. Amigos, qué interesante, me estoy dando cuenta que aquí al Cerro Monserrate también se sube como a hacer penitencia, a agradecer por cosas, entonces ya voy a informarme bien de qué es lo que pasa en este lugar y ya les voy a contar. Llegamos.
3.152 metros de altura. Estamos en el cerro más icónico de Bogotá, en el Cerro Monserrate. La subida está media complicada, pero vale completamente la pena. Vean esta maravilla. Es increíble estar frente a una ciudad tan grande. Esta ciudad tiene aproximadamente como 8 millones de personas. Literalmente hasta donde da la vista hay ciudad. Cuando veníamos subiendo nos topamos que había como un lugarcito donde prendían velas y demás. Ya me averigüé bien y es que este lugar que está aquí atrás es una iglesia. De hecho en este momento se está celebrando una misa y es la Basílica del Señor de Monserrate. Es un lugar que desde la época de los españoles, desde hace muchísimos años, es un lugar muy importante para los peregrinos. La gente sube aquí como una ofrenda. Incluso escuché, no sé por qué eso estaría rudísimo, pero escuché que hay personas que suben de rodillas hasta esta basílica que está aquí a mis espaldas. Amigos, está bien bonito aquí arriba el Cerro Monserrate. No es nada más el mirador y la vista que teníamos antes, sino que como pueden ver hay bastante vida, hay restaurantes, está la misa si ustedes quieren venir a arrepentirse de sus pecados. Les iba a enseñar la basílica por dentro, pero están en plena misa, está llenísimo, ahí no cabe un alma, entonces no vamos a entrar, pero vamos a ver qué nos encontramos aquí arriba. Estamos a las 5.000. 5.000 a la una, 5.000 a las 2. Se suben los tamales a 7.000, a 7.000, a 7.000, a 7, a 7, no quiso una 5, a 7, ahora vale a 7, a 7. Qué madre, no lo agarré a 5. Nos vinimos caminando hasta el puro final de la callecita que nos encontramos. Como vieron, estaba lleno de mercados, lleno de ventas, lleno de comida, lleno de todo. Está súper lindo aquí arriba. Y este es como un lugarcito más alejado. Aquí hay menos personas, hay vista hacia las montañas que están atrás del cerro y más tranquilo en general. De hecho, que nos recomendaron subir el Cerro Monserrate caminando. A todas las personas que les preguntábamos que dónde estaba, nos decían que si no lo subíamos caminando, no lo subíamos como un colombiano. Y efectivamente es toda una experiencia. Si vienen, háganlo caminando, porque la experiencia de ir con toda la gente alegre, escuchando música, vendiendo comidas a los lados, encontrarse una llama en el camino. Igual por el otro lado hay un filón para subir por el periférico, entonces no la puede. Sí, de hecho que para subir hay varias opciones. Para subir se puede caminando por un periférico, que yo nunca me he subido en un periférico, creo que aquí en Colombia va a ser la primera vez. Y también se puede en ¿Funi qué? No me acuerdo. Un tren. Bueno, un tren. es en una cuestión que es un tren que sube. Yo me imagino que el más bonito tiene que ser el teleférico, pero subir caminando es toda una experiencia. No. ¿Qué es eso? Baños eléctricos para Pues los ahí nervios, se va dando para el cuenta. Agárrelo. ¿Cuánto debemos? No sé qué estoy haciendo aquí. 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 17.000. Vea las manos, vea cómo se hacen las manos. 20.000, 31.000, 33.000, 33.000, 35.000. No, yo no lo controlo. 37.000, 38.000, Ah, ya. 40. Hágale usted. No, pero empieza suave, empieza suave. Empieza suavecito y usted para cuando quiere. 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000. Pero ya empezó a temblar, ¿cómo será cuando chupé Viagra? 24.000, 26.000, 27.000, 28.000, 33.000, 34.000, 35.000. Hágale, que el otro hizo 40. 38.000, 39.000, 40.000, 40.000. Pero le ganó al socio que el socio hizo 40. Pero bien. Bueno, ¿no la podía soltar? Mae. ¿Cómo me le fue? Bien, no sentí nada. Nos encontramos una prueba de electricidad. El mae no me soltaba, yo decía suelte. No, y es que eso no se puede soltar. ¿Usted no sintió? Sí, no lo puede Bueno, soltar. por más que uno quiera, ya está pegado. Pero Si usted- él sigue... usted le dijo que pare y él paró. Yo le dije, pare, hermano. Ah, no quería. Pero bueno, Sí, aguantamos 40.000 de algo. No sé de qué, pero 40.000 de algo. De hecho que caminando aquí dentro de este pequeño mercadito que hay arriba en el cerro, Chicas y chicos de bikini, está más Gracias. caliente de pescado. no pareciera que estamos en un cerro. Hay
demasiado comercio. Duramos aproximadamente 1 hora subiendo el Cerro Monserrate. Son como 45 minutos bajando, pero vamos a ver si podemos devolvernos en teleférico, que además de que van a haber unos pistones, sería mi primera vez en un teleférico. Ya compramos el tiquete para el teleférico, nos costó solo $2. Hay una fila, pero a lo que entiendo el teleférico sale cada 5 minutos y le entran 28 personas por tiro, entonces es relativamente rápido. Esa es la línea del teleférico. De hecho que justamente ahí va pasando uno. En uno de esos nos vamos a ir y es demasiado inclinado, hasta que da cosa ver eso. Ahora sí, bichos. Experiencia nueva, una experiencia tuanis. De hecho que es bastante relajante ir en el teleférico sobre todos esos árboles, así que si vienen obligados tienen que probarlo. Ahora aquí nos encontramos recorriendo las calles de Bogotá, nos vamos metiendo al centro de la ciudad. Es una ciudad hermosa, sinceramente está súper limpia, todo el cableado va por abajo, entonces no se ven los cables eléctricos que está uno acostumbrado a ver por todo lado. Aquí en esta zona que estamos hay ventas de todo. Ahí venden sombreros, zapatos, camisetas, artesanías, recuerdos, de todo venden, y es como un pasadizo solo para peatones. También hay ventas de libros, nos hemos encontrado varias así como estas, y aquí pueden ver lo que les estaba diciendo del cableado. Aquí están todos los postes de luz, los semáforos, y no hay un solo cable, se ve hermoso. Aquí caminando por la Candelaria en la ciudad de Bogotá, que es, como les dije, el centro histórico, se sienten unos aires como de caminar por la antigua Guatemala, como de caminar por Granada en Nicaragua. Son esas típicas arquitecturas coloniales, las callecitas. La calle no está empedrada, esa sí es una diferencia, pero es puramente esas ciudades coloniales de Centroamérica. Y también otra cosa que estoy notando aquí es que hay mucho graffiti. Todas las paredes están grafiteadas o pintadas muy bonitas. Está súper tuanis aquí la Candelaria. Queríamos venir a comer a este restaurante que está aquí, que se llama La Puerta Falsa, que a lo que entiendo es el restaurante más antiguo de Colombia, pero había una fila para entrar y ya no nos da el tiempo para seguir explorando la ciudad, entonces no vamos a poder comer ahí, pero casi se logra. Pero ¿qué es esta maravilla de lugar? Ahora sí estamos en el puro centro, en el Parque Central de la Candelaria. Aquí está la catedral, que es el lugar más icónico aquí, y hay demasiadas ventas de cosas. Esto es un mercado en el puro centro de esta ciudad. Ahí tienen a Eric probando sustancias que le dan personas extrañas que acaba de conocer. Y aquí me tienen a mí. Arrechuma es. Sí está medio fuerte, pero está rico. Este lugar aquí, el puro centro, se llama Plaza Bolívar, y de hecho que todos los edificios están impresionantes. Tenemos este de aquí atrás, que a lo que entiendo por ahí está el Senado. Tenemos ese otro que está por ahí, que es de la alcaldía. Hay otro imponente por allá atrás que no sé qué es, sinceramente. Y está la catedral, que ahí es donde está el poder religioso. Entonces eso vuelve este lugar un lugar muy importante. Entrar a la catedral que está aquí en la Plaza Bolívar, y esta catedral es la primera catedral que se fundó en Colombia y es la más grande del país. Está increíble. Ajiaco y sancocho. Aquí rápidamente encontramos un lugar donde comer mientras seguimos con el tour. Estamos a la pura orilla del mercado. Esto es como un callejón que había ahí en la calle principal. Nos metimos y encontramos esta joyita, que ojo, aquí en Colombia la moneda es el peso, los pesos colombianos. Este billete que ven por aquí son 5.000 pesos colombianos. $1 equivale como a 4.000, más o menos es el tipo de cambio actual, 4.000, 3.800. Y lo que pedimos vale 12.000 pesos. Trae una sopita de entrada, trae jugo, trae varios acompañamientos. A lo que entiendo viene bien cargado, y 12.000 pesos son $3 nada más.
Es baratísima la comida aquí. De entrada nos ofrecieron dos tipos de sopas, que son esta que está por aquí, que trae yuca, plátano, carne y que viene todo en un caldito que está deliciosa. Y también esta que nos dijeron que es como muy típica de Bogotá. Ajiaco santandereano. Eso es de Bogotá. Aquí, ajá, y ese trae mazorca, huasca, papa criolla, papa normal. O sea, es como de verduras con pollo. Ok. Ese es como para el guayabo, le dicen así. Para el guayabo. Por ejemplo, vean lo que les estaba diciendo. Este plato, vean el tamaño de ese plato. Esa es la entrada. Y ahí ya le trajeron el plato que se va a comer. Solo $3. $3. Resulta que aquí en Bogotá hay una infinidad de museos. Yo diría que hay más de 50 museos. Me encontré en internet. Hay museos públicos, hay museos privados. Y uno de los museos más increíbles que tiene toda la ciudad de Bogotá es este que está aquí atrás, que se llama el Museo del Oro. Hay piezas que fueron halladas hace muchísimos años. A lo que entiendo, vale completamente la pena, pero llegando aquí me di cuenta que para entrar hay que reservar. Nosotros obviamente no sabíamos, no reservamos. Entonces, si ustedes en algún momento llegan a venir, pueden reservar para que cuando lleguen aquí entren directo. Pero si no reservan, existe la posibilidad de hacer esa fila que está por allá, que está larguísima. No sé si vamos a poder entrar hoy, pero se puede hacer esa fila que está por ahí para ver si queda un espacio y entra uno a conocer el museo. Así que por supuesto vamos a intentarlo. Logramos entrar, bichos. Ya vamos para adentro. El Museo del Oro tiene como fin la adquisición, conservación y exposición de piezas de culturas indígenas del periodo precolombino de la actual Colombia. El edificio exhibe solo una parte de las más de 50.000 piezas que posee. Es la colección de oro más grande del planeta. Esto es impresionante. Y todas estas piezas son sobrevivientes de la conquista. Esto debido a que los españoles estaban obsesionados con el oro, y como para los locales el valor de este metal era únicamente espiritual y relacionado con los rituales, al ver que los españoles lo buscaban desesperadamente, decidieron esconderlo. Gran parte de toda la colección ha sido encontrada en tumbas, en lo que se conoce como huacas, alrededor de todo Colombia. El museo cuenta con una pieza única en el mundo, con un valor incalculable, encontrada en 1969 y fundida en una sola pieza. Esta balsa representa un ritual que se realizaba en la laguna de Guatavita con el cacique de los Muiscas, ritual que dio origen a la leyenda de El Dorado, una ciudad perdida hecha de oro que llevó a muchos conquistadores a emprender una búsqueda inútil y muchas veces letal entre la selva y las montañas de Colombia en busca de este lugar perdido. El Museo del Oro sin duda alguna es una visita obligatoria en la capital de Colombia. Amigos, y para cerrar este video por la ciudad de Bogotá, qué mejor manera que venir a la cima de un edificio. Vean el vistón que tenemos a toda la ciudad de Bogotá. Por aquí atrás, este edificio es el más alto de toda la ciudad, se llama Bacatá, si no me equivoco. Y de hecho tengo que decirles que hoy tenía planeadas tantísimas cosas por Bogotá, pero es una ciudad inmensa, hay demasiadas cosas para hacer, simplemente no alcanza el tiempo. Sin embargo, lo que vimos me pareció increíble, lo que alcanzamos a ver hoy, ese cierre en el Museo del Oro, un lugar espectacular. Como vieron, todo lo que tienen ahí, la colección de oro más grande del planeta. Así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Recuerden que se viene toda la serie de Colombia para que estén al pendiente, y nos vemos en el próximo video. Pura vida.